Abrimos nuestras Biblias al Evangelio según Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 5 y 6. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, y este es Jesús hablándole a quién, a sus discípulos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora a tu Padre que está en secreto. Vean cómo repite el Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El día de hoy vamos a empezar a ver una de las doctrinas más importantes para nuestro entendimiento de la vida cristiana, la doctrina de la adopción. Una doctrina que quizás nosotros no meditamos mucho, quizás no hayamos estudiado tanto, pero que era fundamental para los puritanos en Inglaterra del siglo XVI y XVII. Para nuestros antepasados, los redactores y editores de nuestra confesión de fe, los bautistas particulares. Tan importante era esta doctrina para los puritanos de Inglaterra que la confesión de fe de Westminster, que podríamos decir es la abuela de nuestra confesión de fe, es la primera confesión histórica que incluye un apartado aparte con la doctrina de la adopción. Los puritanos de Inglaterra vieron en las escrituras la gran importancia que ellas le daban a esta doctrina de la adopción. Además, como vamos a ver, ellos también vieron una relación muy íntima entre la doctrina de la predestinación y la doctrina de la adopción. Y quizás eso fue lo que los motivó a incluirla como ese apartado aparte en su confesión, y así lo adoptaron también los puritanos separatistas que después se convirtieron en los bautistas particulares. Si ustedes recuerdan lo que vimos el año pasado en el capítulo 3, esto es lo que leemos en el párrafo 6 del capítulo 3 que habla sobre el decreto de Dios. Así como Dios ha designado a los escogidos, todo este tema es de la predestinación, para la gloria, de la misma manera por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, o sea, por su decreto, ha preordenado todos los medios para ello, o sea, para llevar a los escogidos a la gloria. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Entonces ven que Dios, lo que está diciendo el párrafo 6 del capítulo 3, es que Dios decretó salvar a los escogidos. Y esa salvación incluye no solo la justificación, sino que más, la adopción, la santificación, la preservación por medio de la fe. Continúa el párrafo 6. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Fue por tal importancia que muchos puritanos escribieron tratados sobre la adopción
De hecho, Joel Vicky en un libro dice que muchos acusan a los puritanos de que ellos no hablaron de la adopción. Vicky demuestra con una gran lista de puritanos cuántos de ellos hablaron y escribieron tratados sobre esta doctrina. Contrario a teologías sistemáticas contemporáneas como la de Berkhof. Los que tienen la teología sistemática de Berkhof, les invito a que vayan a buscar cuánto escribe Berkhof acerca de la doctrina de la adopción. Prácticamente nada, unos renglones. Para los puritanos la adopción era una doctrina tan importante porque ellos la entendían como algo que era parte del ordo salutis, es decir, del orden de la salvación. Y como lo podemos ver en nuestra confesión, la adopción sigue a la justificación, ¿verdad? Como dice el párrafo 6 del capítulo 3, son justificados, adoptados, santificados. Y así es como lo entiende nuestra confesión. La adopción sigue a la justificación y precede a la santificación. Por eso que el capítulo 12 de la adopción está entre el capítulo 11 de la justificación y el capítulo 13 de la santificación. Otros puritanos más bien entendían la adopción no tanto como un elemento parte del ordo salutis, sino como la salvación misma. Para otros puritanos, decir que somos salvos es decir que somos hijos de Dios. Lo mismo. Stephen Marshall, por ejemplo, un puritano, dijo: a pesar de que en ocasiones en las Escrituras nuestra adopción es vista como uno de los privilegios, sin embargo, frecuentemente en la Escritura, todo lo que los creyentes obtienen de Cristo en este mundo y en el venidero, aquí y en la eternidad, está comprendido en esto, que ellos son hechos hijos de Dios. Y vean cómo lo justifica él. Yo no sé cuántas veces todo el pacto de gracia se expresa en esta palabra: yo seré a ellos su padre y ellos me serán por hijos. Entonces Marshall lo que está diciendo es que para él decir que soy salvo es decir que soy hijo de Dios. Entonces unos puritanos trataban la adopción como un elemento aparte de todo el proceso de salvación, pero otros lo entendían como lo mismo que la salvación. Es igual, decir que yo soy salvo es decir que yo soy hijo de Dios. Si yo digo que soy hijo de Dios, estoy diciendo que yo soy salvo. Teólogos contemporáneos como David Gardner, por ejemplo, profesor presbiteriano del seminario de Westminster, él hace de la adopción y la unión con Cristo sinónimos. Estar en Cristo es ser salvos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, para él es lo mismo que ser adoptados. Bueno, leamos entonces qué es lo que nosotros confesamos con respecto a esta doctrina. Esto es lo que leemos entonces en este extenso párrafo en el capítulo 12 de la adopción. Dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó. Y ese término que usa ahí la confesión, se dignó, es un término técnico, ya lo vamos a ver en las próximas semanas. Término técnico que los bautistas particulares están usando para dar a entender algo, que ellos están de acuerdo con el resto de los teólogos del pasado. Dice: Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como
como por parte de un padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Y al final dice, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Capítulo 12 se encuentra, recuerden que nuestra confesión nosotros la podríamos dividir en 4 partes. Los primeros 6 capítulos que tratan sobre los principios. El capítulo 7 al 20 trata sobre el pacto, ¿verdad? Entonces, esta doctrina de la adopción se encuentra en esa segunda parte de la confesión que tiene que ver con el pacto de Dios y sus beneficios, sus bendiciones. Una de esas bendiciones del pacto de gracia de Dios, ¿cuál es? El ser adoptados. Así como ser justificados, ser santificados, ser llamados. Todo eso es parte de las bendiciones del pacto de gracia. Y por eso es que este capítulo se encuentra ahí. Ahora, este párrafo o este capítulo lo podríamos dividir en 3 para nuestro estudio. La primera parte trata sobre la definición de la doctrina de la adopción. ¿Qué es la adopción? La segunda parte del párrafo trata con las bendiciones de la adopción. Y la tercera parte, el resultado de la adopción. La definición, las bendiciones y el resultado de la adopción. Si Dios lo permite, hoy vamos a ver la primera parte, la definición de esa doctrina de la adopción. Entonces, ¿dónde tenemos esta definición? Bueno, en la primera parte del párrafo. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Entonces, ¿qué es la adopción? Bueno, la adopción no es otra cosa que Dios haciendo hijos suyos a todos aquellos que son justificados. Eso es lo que significa la adopción. Y nosotros podemos entender en cierta manera lo que significa adoptar, ¿verdad? Entre nosotros tenemos un matrimonio, hermanos, que han adoptado, que han hecho suyos a personas que no eran suyas. Bueno, esa es una manera en la que podemos entender la doctrina de la adopción, pero la doctrina de la adopción bíblica es mucho más que eso. Es mucho más que adoptar a alguien que no era mío. Richard Mueller, por ejemplo, define esta doctrina de la siguiente manera. La adopción de un creyente como un hijo de Dios ocurre como el resultado inmediato de la declaración de justicia por causa de la fe, o sea, precede la justificación. Aquellos justificados por la gracia de Cristo también son hechos coherederos con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Del reino. Y son declarados hijos con Cristo debido a su unión con Él. Entonces, para Mueller, la doctrina de la adopción es que nosotros somos hechos hijos con Cristo de Dios. Somos hechos coherederos con Cristo del reino de Dios. ¿Por qué? Por nuestra unión mística con Cristo, por nuestra unión espiritual con Cristo, por nuestra unión por la fe con Él. Eso es lo que es la doctrina de la adopción. Herman Bavinck, un teólogo holandés, la definió así. Aquellos que han sido declarados libres de la culpa y del castigo por el pecado son simultáneamente adoptados como hijos y contados como objetos del amor paternal de Dios. Los creyentes, por lo tanto, son puestos, y escuchen esto, en la misma posición que Cristo. Hermanos, deberían estar separando los pelos de nuestros brazos con lo que estamos diciendo. Somos puestos en la misma posición que Cristo. Eso es lo que dice la doctrina de la adopción. ¿Quién es el primogénito entre muchos hermanos?
Entonces, ¿qué es la adopción para Babi? Que es ser puestos en el mismo puesto que tiene Cristo para con Dios. Imagínense. Robert Raymond, su teología sistemática, dice: el pecador que, habiendo sido perdonado y constituido justo a los ojos de Dios, esto es, justificado, y constituido santo por medio de la unión con Cristo, esto es, definitivamente santificado, Dios también lo constituye legalmente su hijo y lo adopta dentro de su familia. Entonces, ¿a quiénes adopta Cristo? Dios el Padre, por medio de Cristo. Los que son justificados y han sido santificados definitivamente. Entonces, la doctrina de la adopción es que Dios adopta hijos. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y escuchen esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ven la relación entre la predestinación y la adopción? Predestinados, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Cuál fue el propósito? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios entonces envió a su Hijo en el momento preciso, en el momento en que Él había decretado en la eternidad que lo iba a enviar, para redimir. ¿Con qué propósito vino a redimir? Para que Dios el Padre pudiera adoptar hijos suyos. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que la Biblia afirma que Dios predestinó individuos en la eternidad para ser los hijos suyos por adopción. Eso es lo primero. Segundo, la Biblia enseña que los que son adoptados no son todos los hombres. ¿Verdad? O sea, Dios no adopta a toda la humanidad, sino solamente, como dice nuestra confesión, los que son justificados. Ahora, nosotros sabemos, por lo que dice la Biblia, que a Adán, en Lucas 3:38, se le llama hijo de Dios. Hijo de Dios. Pero en un sentido podemos entender que Adán fue hijo de Dios por el hecho de la creación, porque fue creado por Dios. Sin embargo, posterior a su rebelión contra su creador, Adán pierde ese estatus de hijo de Dios. Y entonces, a partir de ese momento, los hombres pueden pertenecer a dos familias. O la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús, o en la promesa. Por ejemplo, Adán después pasó a ser hijo de Dios por adopción, por la fe en la simiente de la mujer que le había sido prometida por Dios en Génesis 3:15. O pueden pertenecer a la familia de Satanás.
No hay más opciones. Olvídense de eso de la neutralidad, como decíamos hace unas semanas. Eso no existe. Aquí hay dos opciones. Usted le pertenece a Cristo o pertenece al mundo. O usted tiene a Dios por padre o tiene al diablo por padre. No hay más opciones. No hay más opciones. El Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora, ¿cuál era la evidencia? Que ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Ellos querían matar a Jesús. Entonces, en sus acciones, en su manera de vivir, lo que decían, lo que pensaban, lo que había en su corazón, demostraba que su padre era el diablo. Lo mismo nosotros. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestros deseos, esas cosas nos tienen que mostrar a nosotros a quién pertenecemos. Si pensamos los pensamientos de Dios, somos hijos de Dios. Si pensamos como el mundo, nuestro padre es Satanás. Solo son esas dos opciones. Entonces, esa idea de que todos los hombres somos hijos de Dios no es bíblica. Ahora, Pablo también en Hechos 17:28, ¿verdad? Citando los poetas griegos, dice: todos somos linaje de Dios, linaje suyo somos, ¿verdad? Dice Pablo. Thomas Watson, un puritano, dice que esto es linaje por creación. O sea, todos los hombres somos hijos de Dios por la creación, porque Dios es nuestro creador. Pero Watson dice: esto no es ningún privilegio. Tener a Dios por padre como criatura no es ningún privilegio. Pues los hombres, dijo él, pueden tener a Dios por padre por creación y sin embargo tener al diablo por padre. ¿Y a dónde los lleva eso? A la perdición. Solo los creyentes que han sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo y están unidos a Él por la fe son hijos de Dios. Nada más. Tercero, la adopción es una obra de la gracia de Dios. De nuevo, noten el lenguaje de nuestra confesión. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó, le plació. De nuevo, eso es un término técnico que usaban los comentarios de la antigüedad para hablar de la gracia de Dios. Dios se dignó, le plació, decidió dar, decidió, como dice más adelante, hacerlos partícipes de la gracia de la adopción. Entonces, la adopción es una obra de la gracia de Dios. Ninguno de estos justificados, ningún creyente merecía haber sido adoptado por Dios. Y en eso se asemeja a la adopción humana que conocemos nosotros, ¿verdad? Esos niños que están ahí, ellos no merecen que nosotros los adoptemos. Ellos no han hecho nada en favor de mi familia para que yo entonces tenga que adoptarlos, ¿verdad? No, la adopción humana es por gracia también. Nosotros vamos y vemos a un niño y lo adoptamos, pero es una gracia. Lo mismo con la adopción de Dios. Es un regalo que Dios hace. Dios no nos debe nada. Dios no debe hacernos sus hijos. Él lo hace porque Él es bueno. Porque Él está lleno de misericordia y gracia. Ninguno de nosotros merecíamos ser adoptados por Dios. Pero eso fue precisamente lo que Dios decretó hacer en la eternidad. Willard, de nuevo, un puritano, dijo: Dios vio tanta belleza en nosotros, Dios vio tanta belleza en otros como en nosotros. Y esto era ninguna. Dios no vio ninguna belleza en nosotros. Estábamos corrompidos por nuestro pecado. En nuestras sangres, dice Ezequiel. Y por lo tanto, el que nos haya adoptado es una demostración de su gracia inconcebible. Que nos haya adoptado a mí.
Es una demostración de la gracia inconcebible de Dios. Thomas Watson, otro puritano, dijo: la adopción es una misericordia que se originó en las entrañas de la gracia gratuita. Todos por naturaleza somos extraños. Por lo tanto, no tenemos derecho a la adopción. Solo Dios se complace en adoptar a uno y no a otro. Hacer a uno un vaso de gloria y a otro un vaso de ira. Es Dios quien hace eso. Y en su gracia, en vez de hacernos a todos vasos de ira, decide hacer a unos vasos de gloria. Y después Thomas Watson dice: nosotros estábamos muy deformados, y un hombre rara vez adoptará como suyo aquello que está torcido y desfavorecido, sino aquel que es bello, ¿verdad? Nosotros vamos y la mayoría, y quiero que seamos honestos. Ustedes dicen: vamos a adoptar un niño, y van a adoptar un niño, ¿y a quién buscan? A un niño que se parezca a usted, a un niño bonito, una niña bonita. Pero al niño con síndrome de Down o con alguna deformidad, esa es la perversión de nuestros corazones. Pero Dios no nos adoptó siendo nosotros bellos. Nos adoptó a nosotros siendo extraños, enemigos, totalmente deformados por nuestro pecado. Dice Watson: Mardoqueo adoptó a Esther porque ella era bella. Cuando nosotros estábamos en nuestras sangres, Dios nos adoptó. Y aquí cita Ezequiel 16, 6 y 8. Que dice: yo pasé junto a ti, te vi sucia en tu sangre, le dice Dios a Israel. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Pero ¿cómo estaba Israel? En sus sangres, maloliente, asquerosa. Y Dios la decidió hacer suya. Y no solo eso, siendo aún sus enemigos, Dios decidió adoptarnos. Como dice Romanos capítulo 5. Nosotros éramos enemigos de Dios, y aún así Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Y Dios no solo adoptó a uno, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, nosotros tenemos el ejemplo de nuestros hermanos que adoptaron dos, pero cuando nosotros vamos, generalmente vamos a adoptar uno. Pero Dios no hizo así. Dios adoptó muchos hijos, millones de hijos, desde el principio de la creación. Millones. Y sigue adoptando por su gracia. Y no solo varones, sino mujeres también. Las hermanas mujeres también fueron predestinadas para ser hijas de Dios. En la antigüedad de la ley sálica le prohibía a las mujeres ser herederas al trono. Solo los varones pueden heredar el trono. En el reino de Dios eso no es así. Hombres y mujeres heredan, son coherederos con Cristo del reino. Segunda de Corintios 6, 18. Escuchen y vean qué lindo lo que dice. Y son cosas que hasta que uno no se pone a estudiar la palabra de Dios, no entiende, le pasa por alto estas cosas. Segunda de Corintios 6, 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hijos e hijas. La cultura romana se despreciaban las mujeres. Eran las que eran más abortadas por las personas. Además hay un relato, no recuerdo ahora exactamente dónde, pero donde un hombre le escribe a su esposa que va a tener un bebé, le dice: si es varón, déjatelo, si es niña, tírela para que se muera. Pero Dios dice: no, ustedes me serán hijos e hijas. Qué gracia la de nuestro Dios.
Watson dice, toda alma de cualquier sexo tiene asegurada la adopción y tiene un interés en Dios como Padre. Toda alma. Aquí podríamos decir adultos y niños también, porque Dios adopta aún a los niños también como sus hijos. Ahora vean esto, Watson hace un punto muy importante en su libro, que nos muestra a nosotros la gracia tan inconcebible de Dios. Dios ya tenía un hijo y aún así decidió adoptar. O sea, no solo Dios no tiene por qué adoptarnos a nosotros, sino que Dios ya tenía un hijo y aún así nos decidió adoptar. ¿Qué le hacía falta a Dios el Padre? Nada. Él es Dios. Y aún así decidió adoptarnos. Escuchen entonces Watson meditando en esa realidad. Qué increíble es el amor de Dios. Que Dios nos adoptara cuando ya tenía un hijo propio. Los hombres adoptan porque quieren hijos y desean tener a alguien que lleve su nombre, pero que Dios nos adoptara cuando Él ya tenía un hijo propio, el Señor Jesús, es una maravilla del amor de Dios. Y escuchen esto, nosotros necesitábamos un padre, pero Él no necesitaba más hijos. Cuarto, esta adopción ocurre, dice nuestra confesión, en su único Hijo Jesucristo. Ocurre en su Hijo. Nuestra filiación, o sea, nuestra adopción como hijos, no es obviamente de la misma categoría que la del Señor Jesucristo, ¿verdad? Jamás. La filiación de Cristo, del Padre, es por generación eterna. Y eso lo vimos cuando estudiamos no solo el capítulo 2 de la Santa Trinidad, párrafo 3, sino también cuando estudiamos el capítulo 8. La generación eterna del Hijo. Entonces la filiación de Jesucristo es por generación eterna, de la eternidad. Siempre ha sido el Hijo. Nuestra filiación es por adopción, es decir, nosotros no somos de la misma familia de Dios. Fuimos adoptados por Dios en su familia. Y esa adopción, como dijimos, es en Cristo. Todo lo que viene al creyente viene de parte de Dios en Cristo. Todo. Todas las bendiciones del pacto de gracia vienen a nosotros en Cristo Jesús, porque Él es el mediador. Y viene a nosotros porque estamos unidos a Él por la fe. La justicia de Cristo es nuestra, ¿por qué? Porque estamos unidos a Cristo por la fe. El Espíritu Santo lo recibimos nosotros de parte de Dios y de Cristo, ¿por qué? Porque estamos unidos a Cristo por la fe. Somos santificados, ¿por qué? Por estar unidos a Cristo por la fe. Bueno, somos adoptados como hijos de Dios por estar unidos a Cristo por la fe también. Pablo le dijo a los Corintios en 1 Corintios 1:4, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y la adopción es parte de la gracia de Dios. Entonces la adopción nuestra viene en Cristo. No es por ningún mérito nuestro, es por Cristo. Quinto, nuestra confesión también dice que nuestra adopción ocurre por amor de este. Es decir, por amor a Cristo. La adopción llega a nosotros los creyentes por el amor que el Padre le tiene a su Hijo. Escuchen a William Ames, un teólogo puritano del siglo XVI, y como ya yo les he dicho, ¿verdad? Es quizás uno de los teólogos en los que se basaron los bautistas particulares. Él dice, la adopción es la sentencia de gracia de Dios en donde Él acepta al creyente por amor a Cristo a la dignidad de hijos.
Quiero que presten atención a esa frase que usa Ames, por amor a Cristo. Escuchen lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, o escuchen lo que no dice la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 12. Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción. ¿Estamos bien? Es bíblico todo lo que dice ahí. Pero vean lo que añaden los bautistas particulares cuando están editando su confesión. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y escuchen esto, y por amor de este, ellos le agregan, y por amor de Cristo, al párrafo 1 o al capítulo 12. Esa frase no se encuentra ni en Westminster ni en Saboya, que la confesión de fe de Saboya es, podemos decir, es la madre de nuestra confesión. Y eso nos hace pensar a nosotros en el apoyo doctrinal que tenían los bautistas particulares de los grandes teólogos reformados del pasado, especialmente de William Ames. Entonces, como vemos, para nuestra confesión, Dios adopta a los que son justificados como hijos suyos, no solamente en Cristo, sino también por amor a Él. En ese pacto eterno de la redención, Dios, la Trinidad, decidió salvar pecadores para glorificarse a sí mismo. Y lo hizo Dios el Padre eligiendo un pueblo, dándoselo en sus manos a su Hijo viniendo a este mundo, encarnándose, tomando forma de siervo y siervo de muerte hasta la cruz, para redimir a ese pueblo que el Padre le dio. Y por el amor del Padre al Hijo, por lo que Él hizo en esa misión que el Padre le había encargado, el Padre decidió también adoptar a ese pueblo que Él había elegido. Este pueblo era, por el decreto de Dios, los hermanos de Cristo. Vean lo que dice Hebreos 2:12. Esto es el autor de los Hebreos hablando de Cristo, citando un salmo del Antiguo Testamento diciendo que eso es lo que Cristo dice. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es Cristo hablándole a su Padre y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo vino a dar su vida no solo por sus amigos, como escuchamos la semana pasada con el pastor Eric. Qué increíble lo que escuchamos la semana pasada. Que nosotros pecadores podamos ser llamados amigos de Cristo por nuestra fe. Pero la verdad es que nosotros somos mucho más que amigos de Cristo. Somos sus hermanos. Somos sus hermanos. Eso es lo que la Biblia dice de Cristo. De su boca sale que somos nosotros sus hermanos. Y Él dio su vida por nosotros. Y por amor a su Hijo, Dios nos adoptó a nosotros. De nuevo, no hubo nada en nosotros para que Dios nos bendijera de tal manera. Todo es pura gracia. En Cristo, por amor a Él. Por eso es que dice nuestra confesión que por eso es que nosotros somos incluidos en el número de los hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y sexto, ya vamos a terminar. Si somos hijos, entonces vamos a gozar de nuestras libertades y privilegios. Ahora, con esa frase, nuestras libertades y privilegios, el párrafo 2, el capítulo 12, está introduciendo el capítulo 21 de nuestra confesión que trata de la libertad cristiana. Uno de los privilegios de ser un hijo adoptado de Dios es que eso nos hace libres. Libres. Libres del pacto de obras. Libres de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Ya no tenemos que hacer nada de eso. Muchas iglesias mesiánicas andan
queriendo volver a atar a los creyentes, ¿verdad? Las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Somos libres del poder de Satanás, del pecado, de la condenación eterna y de leyes o imposiciones humanas. Nadie, ningún hombre puede venir a nosotros a decirnos que tenemos que hacer algo que no esté en las Escrituras o que las Escrituras condenen, porque somos libres, porque somos hijos de Dios. Ese es el fundamento de la libertad cristiana. Somos hijos de Dios. Y ya ninguna ley humana puede imponerse sobre nosotros. Y también nos concede privilegios, que es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana, si el Señor lo permite. Que el Señor les bendiga, hermanos. Si tienen alguna duda, buscan a los pastores. Si no, pueden ir a buscar a sus hijos y nos preparamos después para el inicio del culto a las 10:20 de la mañana. Que el Señor les bendiga.